palabras proféticas más seguras, dirigida por el evangelista William Monte. Te invito a suscribirte y ser parte del cambio. Con Dios todos podemos. Dios le bendiga, mi gente, Dios le guarde. Evangelista William Monte Severino de este lado, predicador de la Sagrada Escritura. Bien, mi gente, nosotros estamos en una serie donde estamos hablando del ayer, cómo era el evangelio del ayer, a diferencia del evangelio de hoy que nosotros estamos viendo, lo que tuvieron que sufrir nuestros ancianos, cómo ellos pudieron mantener ese evangelio del ayer para que hoy nosotros podamos hablar del evangelio. La gente no se imagina el sacrificio, el trabajo que pasaron nuestros ancianos para hoy hablar del evangelio. Sin más preámbulo, le tengo a un invitado muy especial que va a hablar de esa parte. Y hay muchas preguntas que yo le quiero hacer y él la va a contestar. Sin más que decir, voy a dejar que él se presente y vamos a entrar a la entrevista. Bien, mis hermanos, en esta mañana, Dios los continúe bendiciendo a todos mis buenos y amados hermanos. Mi nombre es José Antonio Pascual, como ya yo sé que aquí en el norte me han conocido por mucho tiempo, muchos años. Amén. Y estamos luchando hasta que Cristo venga. ¿Cómo yo me encuentro con él? Amén. Hermano, usted sabe que nosotros hoy tenemos un evangelio y la gente no se imagina, como le decía en la introducción a los hermanos y a los amigos que van a tener la oportunidad de ver esta entrevista. No se imaginan lo que ustedes pasaron para nosotros tener ese evangelio. Lo primero que me gustaría que usted le diga al público, si claro está, si usted se acuerda, ¿cuántos años usted tiene en el evangelio, si usted recuerda? Bueno, al evangelio yo me convertí a los 23 años. Ajá. Y ya hoy tengo 58. Ah, es decir, que de 30 años para adelante. Son 35 años. 35 años. 35 años. Entonces, hermano, ¿usted tiene algún recuerdo? ¿Cómo fue su conversión? ¿Cómo usted se convirtió? Bueno, yo tengo un recuerdo, porque usted sabe que yo vengo de allá abajo, de Portillo. Ok. Y allá abajo fueron algunos hermanos, tanto de aquí de la Barbacoa, como también de la Terrena. Ok. Y fueron y llevaron el evangelio allá. Y yo escuché que había un infierno y que había un Salvador. Amén. No sabía cuál era el Salvador, pero me explicaron cuál era el Salvador, que era Jesucristo. Ok. Y también me explicaron que hay un infierno que es Satanás, que se lo lleva allá. Entonces, ya usted sabe, un niño ya de 12 años, se me quedó eso en la mente. Ok. Se me quedó eso en la mente y quería conocer ese Salvador porque no quería de allá. Y ahí fue que comenzó. Ok, entonces, hermano, ¿cómo llegaron esa gente allá? ¿Llegaron como en vehículo? ¿Era a pie que se andaba en ese tiempo? ¿Cómo era el proceso? Esa gente llegaban algunos a caballo y otros a pie. No juegue, hermano. Pero la mayoría era a pie. A pie. A pie. O sea, que usted me está hablando que de la Terrena lo que pudieron bajar, bajaron a pie. A pie. Y lo de aquí también a pie. A pie. Para ponerlo en contexto, mi gente, la gente de la Terrena a Portillo tenían que caminar 7 kilómetros. Y nosotros que estamos en Barbacoa Primera, para llegar a Portillo teníamos que caminar 5 kilómetros. Eso es lo que está diciendo el hermano. Entonces, ¿ese día usted se convirtió ahí mismo o usted esperó otro culto? No, yo no me convertí ahí mismo. Ok. No, sino que a los 22 años, subí para acá arriba y viví allá en una casa, allá donde se divide la parte de la Terrena y la Barbacoa. Entonces yo vivía en la lomita arriba. Ah, ok. ¿Y ya usted era un hombre casado en ese tiempo? Sí, no era casado, pero ya tenía a mi esposa que era... Ah, ya era novio ya. Sí. Ok. Hermano, nosotros sabemos
que usted es el músico de nuestra iglesia, pero me gustaría saber, cuando usted llegó al Evangelio, si usted encontró algún músico, cómo era que se cantaba, si había algún equipo de música, no sé. Usted me va a explicar cómo era el asunto cuando usted llegó. Bueno, cuando yo llegué, yo me encaramé arriba de una, primero, antes, porque la traje de Portillo, con Sí. una guitarra. Ok, Me puse a inventar una guitarra porque me gustaba. ok. Me encaramé arriba de una mata de caoba. Sí, Corté una rama de esa mata de caoba ok, y comencé a calafatearla y a darle la forma sí. hasta que hice al final una guitarra. Oiga, pero no era fácil, hermano. No era fácil, pero me gustaba la música. Óigame, y eso me llevó a eso, a ser la primera guitarra que yo soné. Ok, entonces, en pocas palabras, usted en ese tiempo todavía no sabía tocar, pero le gustaba la música. Me gustaba la música y con ella fue que aprendí las primeras posiciones. Ok, ok. Y entonces, hermano, cuando usted llegó a la iglesia, ¿había algún músico? No, no había músico. Y que usted haya recordado cómo era que se cantaba, hermano, porque Se mire, cantaba era a capela, y mucha gente me decía, pero mira cómo que cantan allá, esa gente cantan como en un auditorio. Digo, yo no, yo fui fue porque tenía el llamado. el llamado, claro. Yo no me importaba de lo que hablaran. Yo lo que fui a buscar a Cristo y bueno, y de ahí para adelante Empezó a prepararse la música. empecé a prepararme la música. Ok, ok. Oye, muy importante eso. Y entonces, hermano, porque hoy usted ve que hoy la gente está esperando el tono, deme el tono, que el tono, eso antes era a pura garganta, como Sí, nosotros le decimos. sí. Qué bien, eso es muy importante. Y ellos fueron sabios. Sabían, se dieron cuenta, ahí está el pastor Nené y los demás hermanos, se dieron cuenta que la guitarrita que yo tenía no me ayudaba. Ok, El pastor Nené, como sabio, y una vez tenía como un chapeito para allá adentro, ajá, y para que se lo ganara otro, mejor que se lo ganáramos nosotros, exacto. y así podíamos comprar una guitarra. Oh, qué bien, qué bien. Y entonces lo hicimos así, nos compusimos, hicimos el chapeo, él nos facilitó el dinero y compramos entonces una guitarra mejorcita que la que yo tenía. Ah, ok, o sea que no fue de que una eléctrica de una vez, eso fue. No, no fue de una vez. Oiga, y de ahí, pero yo se lo agradezco mucho porque me Amén, ayudaron, me abrieron la puerta. José Mota, que ya hoy no está en el Evangelio, me ayudó mucho. Ok, En esa parte se fue a Sánchez, allá hablaron con el pastor Ison, que en Ok. esa estaba antes de Denny, allá fuimos, fue y me presentó para que el pastor Lino me diera práctica y ahí comencé con Lino Castillo. ah, Oiga, qué bien, el pastor Lino, yo siempre iba todos los jueves allá y eso me ayudó mucho en la música. Oh, hermano, pues entonces estamos hablando de que usted tiene prácticamente lo mismo que tiene en el Evangelio, lo tiene prácticamente en la música también. Sí. Podemos hablar más o menos como al año ya usted estaba tocando en la iglesia. Sí, no, yo empecé a tocar de una vez, casi mente, pero abajo, Ok, entiendo. porque como tenía mi guitarra propia, De palito, pero era de propia. palito, pero era propia. Eso es, mi gente, oigan bien que antes no era como uno cree. Entonces, hermano, hay algo muy importante que yo quiero que usted me explique, porque estamos hablando de 30 años atrás. Todas estas entrevistas que yo estoy haciendo son de gente que tienen de 30 años en adelante, no menos de 30 años. Entonces, fíjese, cuando usted llegó a la iglesia, ¿cómo era la iglesia? ¿De tabla, de blog, de suelo? ¿Cómo era el asunto? No, la iglesia ya estaba formada, sí. Cuando usted llegó. Pero no tenía el altar que tiene ahora. Ok. O sea, en pocas palabras, ya era de blog. Cuando usted llegó. Sí, era de blog. Era del altar para adelante. Ok. Y ahí para atrás fue que después lo hicieron. Ah, ok. O sea que cuando la iglesia era una iglesia de tabla, usted no estaba en el evangelio todavía. No estaba todavía. Ok, qué bien. Otra cosa, hermano.
Porque yo sé que ustedes tenían que moverse de una iglesia a otra y tenían que llevarle culto a la gente en los hogares. Eh, no sé si ustedes se lo llevaban de noche o si se lo llevaban de día. ¿Cómo era que ustedes llevaban los cultos? ¿Cómo era que ustedes hacían esos cultos? Esos cultos nosotros lo hacíamos, casi lo hacíamos con una guitarra seca. Ok, Los cultos, ok. iban con la guitarra seca. Entonces, así, como le dije, una parte a pie y otro En caballo. en caballo, Y para alusarse, con una lámpara. una lámpara. ¿Cómo eran esas lámparas, varón? Eran mechones, Ah, con lámpara, pero no importaba que estuviera cayendo agua ni nada de eso, nosotros llegábamos. y entonces, ¿ustedes en alguna ocasión llegaron a mojarse para allí a llevar un culto o todo el tiempo era seco? Mojado, a veces mojado y a veces seco. Y cuando ustedes se mojaban así, tenían que hacer ese culto así mojado. Sí, así. Oye, hermano, pero era una lucha grande para uno predicar en ese tiempo. Respecto a Samaná, ¿cómo ustedes lo hacían para ustedes poder llevar los cultos a Samaná? Nosotros, el Pastor Negrito, en ese entonces tenía no, antes de eso, Sí, para llevar los cultos a Samaná, Julito, allá abajo, tenían un camión. ok. Entonces nosotros nos montábamos en ese camión y era ese camión que nos transportaba a todos los sitios de esta zona. En ese Ok. camión era como cuando meten vaca ahí adentro. todo el que quepa ahí. Todo el que quepa ahí adentro de ese camión. Señores. El camión era como de tabla, como esos camiones que caigan arroz, que caigan naranja y cosas, Sí. que le ponen tabla en los lados. Así. Y ahí entraba. Ahí nos metíamos todo y nos sentíamos bien en ese camión de tabla. Wow, ahí no había compadreo ni nada. No. Y ahí en ese camión hacíamos a veces hasta servicio. Y cuando Qué íbamos bueno. a llegar a servicio, ya estábamos prendidos. Ah, sí, porque fíjese, eso es una de las cosas que yo siempre he visto, la inocencia del tiempo de ayer a el tiempo de hoy es muy diferente, porque hoy, hermano, hasta para una gente alabar a Dios es un problema. Mira, usted me está diciendo que ustedes iban a ir aprendidos antes de llegar al culto. Sí, Dios tenía que manifestarse obligatoriamente, Sí. porque ya era alabando a Dios que ustedes arrancaron. sí. Una cosa, hermano, usted sabe que hoy la educación se ha devalorizado en muchos sentidos de la palabra. Usted habla con el gobierno, incluso está dentro de la iglesia. Usted ve muchas cosas que no se hacían antes. Me gustaría que usted me diga más o menos cómo eran los muchachos en el tiempo del ayer, cómo ellos se portaban con los adultos. Que usted haya recordado, claro, está lo que usted se recuerda. Lo que yo me recuerdo es que los hijos de uno, hasta el vecino cuando lo corregía o le daba una pela, cuando lo veía en algo mal. Sí, Y si ese muchacho llevaba algo, había que averiguar de dónde salió eso. sí, Y tenía que irlo a llevar allá. Si el vecino le daba la gana de decirle, no es mío. Entonces el muchacho tenía problemas porque había que averiguar de dónde sacó eso. ok, Un huevo, lo que sea. Había que ponerse claro en eso. ok. Entonces, hermano, hoy usted sabe que los muchachos llevan muchas cosas y a nadie le interesa de dónde lo trajeron. Por eso hoy tenemos muchos delincuentes. Dentro de la casa muchas veces ya son delincuentes, pero los padres no saben. Entonces usted me está diciendo que antes eso tenían que decir sí o sí de dónde sacaron ese huevo. Sí. Hasta un huevo que fuera. Y entonces, hermano, hoy usted habla con un muchacho y usted ve que se le paran como que son unos gallitos. Antes eso era así mismo. No, porque había apoyo del padre al vecino Ok, y del vecino al padre. ok. Había un apoyo ahí. O sea que entre los dos vamos a criar a este muchacho. Sí. No es lo que él diga, usted me va a ayudar. Si usted Sí. lo ve en una cosa mala, corríjame a ese muchacho sin Sí, problema. y si tenía que darle una pela se la daba. Ok, Pero hoy usted no puede corregir un muchacho de un vecino
hasta de los propios de uno que se le ponen hasta bravos. Sí, sí. No, y que también hay un sistema en el mundo que estamos viviendo que no nos ayuda a nosotros criar a nuestros hijos como en el tiempo del ayer. No, Porque hoy el gobierno tiene en las escuelas que no pueden darle a un muchacho, los profesores no le pueden dar a un muchacho, no lo pueden corregir en nada. Si va y el muchacho hace un reporte en contra del profesor, ya ese profesor cuando viene a ver lo van a sacar sí. de dar clase. Pero y antes, eso era así, como él le daban su pelado. No, el profesor era un papá. Era un papá. Ya usted sabe que era un padre y apoyado por el otro, por los padres de uno. Me dicen a mí también, hermano, que eso era tan respetuoso y tan importante que ya el muchacho en el tercer año ya era un muchacho que sabía leer, escribir normal. ¿Eso era así o cómo era el asunto? Sí, eso era así, porque yo me recuerdo que yo hice dos cursos en un año, Ok, es decir, que me volaron, exacto. pero era que el profe no dije que iba a escribir, si iba a desgaritar o a chatear. El profe, si uno no le llevaba a esa clase Ajá. que él puso ahí, uno iba a tener problemas, porque que lo castigaban fuertemente a uno. Eso lo estamos perdiendo. Yo creo que ese es uno de los puntos del ayer que debería regresar. No queremos que regrese todo, pero hay Sí. cosas que debe regresar como ese respeto hacia Sí, respeto. lo anciano, hacia lo demás, porque ahora mismo, como le estoy diciendo, esto da pena. Otra cosa, hermano. Antes de eso, Ajá, sí, sí. los valores de antes son muy diferentes a los de ahora. Ok, ¿qué usted me puede decir? Ajá. De antes, esos valores ayudaban a la creación de antes, porque Ok, que se le daba valor a la familia ok, y esa familia crecía con un valorizada, ok. con ese respeto, porque el respeto, oiga, eso es una cosa que ayuda tanto al niño, al adolescente o al joven a ser maduro desde pequeño. Entonces, hermano, en la casa de antes le enseñaban a los muchachos, como le están enseñando hoy, que el hombre puede ser mujer y la mujer puede ser hombre. Eso se le enseñaba antes a los muchachos. Pero eso ni se podía mentar. ¿Cómo va a ser? No, eso no se podía mentar. Usted no ha visto que hoy ya di que si una gente dijo que, si un hombre dijo que es una mujer y usted va y le dice que él es hombre, le puede hacer hasta una demanda. Entonces antes eso ni se hablaba. No, eso ni se mentaba, eso ni se hablaba de eso. Y entonces, hermano, wow, pero ¿y las muchachas cómo vestían? ¿Vestían con pantalón como ahora o con falda o con blues? ¿Cómo era el asunto antes? No, modestamente, como dice la palabra. Aunque fuera inconverso, eso Antes era... sin converso, tenían su vestimenta como manda la palabra. Wow, qué importante. Regresar. Y ellos y los viejos no tenían los conocimientos de Dios, muchas veces, la mayoría. Pero esos muchachos tenían que vestir, esas muchachitas tenían que, la cuidaban y tenían que vestir. Wow. Y entonces, hermano, porque hoy yo veo que la gente, los muchachos tienen ni que una novia y no han hablado ni siquiera con los papás. Y los papás son los últimos en saber. Antes había que hablar con los padres para una gente tener su novia o cómo era el proceso antes. No, primero había que hablar con el padre. Primero, si yo soy varón, tenía que hablar con mamá, tenía que hablar con papá. Y luego, entonces, hablar, buscar, si es posible, Testigo. una familia o un hermano de aquella muchacha, Sí. para que ese hermano presente a uno. Ah, o sea que no era la loca. No, no era la loca. Usted ve, porque por eso es que yo veo que la cosa se daba bien, aunque fueran inconversos la gente de antes, muchas veces tenían una mujer y eso era hasta el final. Hoy no, hoy usted ve que la gente dura 1 año, 2 años, 3 años y eso es cambiando la mujer como un vehículo. Sí. Oye, pero qué pena, eso da pena. Entonces, hermano, hay otra pregunta que yo quiero hacerle y es respecto a la prudencia de los muchachos. En la iglesia,
¿Los muchachos podían hacer lo que les daba la gana dentro de la iglesia o había que ponerle como un stop al muchacho en la iglesia? ¿Cómo era eso No, antes? yo puedo decir que los muchachos míos yo nada más los miraba y yo no los maltraté nunca. Ok, ok. Pero esos muchachos, si hacían algo, yo los sacaba para afuera y si tenía que darle su juetacito, Claro, claro. se lo daba. Llegó el momento que esos muchachos, yo cuando ellos hacían algo como indebido, yo nada más los miraba. Ya, Ya ese muchacho entendía lo que yo le dejé dicho, es muy importante eso. pero yo no lo dejaba así. Cuando llegábamos a la casa, entonces íbamos a arreglar ese asunto. Amén, amén. Entonces, hermano, o sea, en pocas palabras, en la iglesia el muchacho tiene que mantener también esa regla, La reverencia, la porque reverencia. era en la casa de Dios. Y la Ok. casa de Dios se respeta. Entonces, pero podían comer, ellos podían llevar sus bolones, su jugo y comer en la iglesia. No. Que yo me dé cuenta, Ajá. los niños míos nunca comieron en la iglesia. Eso es muy importante Que yo me dé cuenta. porque la palabra lo enseña, que Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Sí. Entonces, quizás la gente puede malinterpretar que antes se hacía, pero hoy no se puede hacer. Pero realmente yo creo que debemos volver a ese principio, hermano, porque yo veo que los muchachos hoy hacen muchísimas cosas que no deberían hacer dentro de la iglesia. Yo he estado meditando mucho en ese ayer, en los tiempos de antes. Sí, Y ya he estado meditando todo estos tiempos en eso. Y parece como que está en el plan de Dios para hacerse este gran evento. amén, amén, gloria a Dios, sí. Que hoy que con gran esfuerzo, William Monte Severino Sí, ha hecho un gran esfuerzo para entrevistarlo, para recordar ese ayer, que eso motiva a uno y lo ayuda en todos los momentos. amén. Fíjese, hermano, este esfuerzo es un esfuerzo, claro está, de diferentes líderes de la iglesia. Dios estaba en el asunto y está en el asunto, como usted acaba de decir. Eso le llegó a la pastora, recordando el ayer Sí, y hablar del ayer, cómo era ese evangelio. Y sí, el Señor se ha estado moviendo porque hoy, aún lloviendo, con toda la dificultad que nosotros tenemos, estamos haciendo ese gran esfuerzo para que esto quede grabado. ¿Por cuántos años? Yo no sé cuántos años esto va a durar, pero antes no teníamos también esa facilidad de grabar esas cosas buenas que sucedían y hoy solamente está en la mente de ustedes. Pero esta entrevista va a quedar para siempre en la historia. ¿Se ve? Pero sí, yo quería hablar sobre ese punto de los muchachos dentro de la iglesia, el respeto, que yo veo que los muchachos miran mal a la gente, el predicador está predicando, está enseñando, y ustedes que están cogiendo y no hay quien le hable. Entonces, otra cosa que me gustaría que usted me explique, loma atravesada. Mucha gente me han hablado de loma atravesada. Esto pertenece a Samaná. Toda esta entrevista, mi gente, la estamos haciendo aquí mismo en Samaná. Por eso estamos hablando de todo lo que sucedió aquí en Samaná con nuestra iglesia Fe Apostólica, que pertenecemos al Concilio de Iglesia Fe Apostólica RD. Ahora bien, cuando ustedes subían allá arriba, donde le dicen loma atravesada, los primeros viajes que ustedes dieron, ¿cómo ustedes subían allá? Porque me dicen que no subían los vehículos. Explíqueme eso. bueno, los primeros viajes que nosotros dimos para allá, eso fue, pero había que empujar el vehículo hasta un término, Ok, porque ya usted sabe que no se podía entrar fácilmente. Y de ahí para adelante, llevábamos a un sitio que le llaman bochinche, de ahí para adelante teníamos que arrancar con una planta. wow. Y aún con la comida que nos dio a sustentar por 3 días, nosotros llevábamos esa comida al hombro porque no queríamos hacerle carga
a la gente. a la gente, porque entendíamos que ellos nada más tenían víveres y que no tenían mucha facilidad, y entonces llevábamos la comida de aquí. Ok, Y así nosotros llevábamos, ellos, gracias a Dios que ellos traían un animal de allá para acá sí. y nos encontraban, entonces montábamos todo eso en ese animal, una parte Ajá. y otra parte al hombro, para poder llegar allá. O sea, que así era que ustedes llevaban ese evangelio, no era tan fácil. Llevaban el evangelio. Sí. Entonces, hermano, cuando ustedes llevan allá, ¿llegaron a evangelizar o hacían el culto? ¿Cómo era el proceso allá? No, nosotros llegábamos temprano. Ok, Cuando llegábamos temprano, hermanos de allá que saben la zona, nos poníamos a evangelizar. ok, Con lodo, ya usted sabe. Pero habían sitios que quedaban a 1 kilómetro ok. subiendo loma y a 1,5 kilómetros. Pero nosotros llegábamos allá. Entonces, hermano, Loma Atravesada ya es una parte donde termina, como quien dice ya, Samaná ya. Es una esquina del país, Sí. de República Dominicana. Entonces, estando usted allá arriba, me dicen que hay un lugar ahí que usted casi ve la gran parte de esto aquí, desde aquella loma. ¿Cómo Sí, se llama esa loma? ¿Ustedes recuerdan cómo se llama? Esa se llama, le dicen palome pan de azúcar. Ah, Ahí, arriba de esa loma, hay otra loma que ahí vivía el papá del pastor Moreno. ok. Eso es, ya usted sabe que se veía el callo del limón y Ajá. se veía la piedra de la ballena de ahí. No, eso es una vista increíble. Ya usted sabe que eso es lo más alto que hay aquí en Samaná. Sí, porque estamos hablando como de 40 kilómetros. Desde aquí a allá es como 40 kilómetros. Y eso se ve igualito para acá. Se ve igualito para acá. Wow. Mire, hermano, por último, hay algo muy importante ahí. No sé si fue ese mismo señor que oraron con él y Dios hizo una sanidad con él. ¿Cuál fue? ¿Usted se recuerda? Sí, nosotros llegamos allá, me recuerdo, y el señor estaba acostado. Sí. No sé cuántos días era que tenía acostado. Prácticamente el hombre estaba muriendo. Ok. Y nosotros llegamos allá. Moreno, el pastor Moreno, no era pastor, sino que él un hermano conocía, normal. un hermano normal. Sí. O sea, un amigo normal. Ok. Un No amigo, era ni siquiera cristiano todavía. No, todavía Ok. no era cristiano. Y el hombre, pero teníamos eso muy lejos que el hombre se sanó. Sí. Aparejó un animal y apareció allá en el servicio. En el servicio. Y allá testificó. Gloria Increíble, a Dios. lo que más lejos tenía yo. Eso es una experiencia que es para toda la vida. Sí, porque la gente cree que Dios no hace milagros. Claro está. Dios hacía más milagros por la inocencia de la persona y por la pureza del evangelio. Pero oye, usted le cuenta eso a un doctor cuando viene a ver, le dice, no, pero este hombre tiene que estar loco, Una gente enfermo en el día, acostado, aparecer después de la oración, esa misma noche, fue en la noche que él apareció. En la misma noche. Oye, es un milagro bien tremendo, de verdad que sí. Hay gente que no cree en eso. Y ya un señor mayor. Wow. Un señor mayor, porque si había sido joven, pero ya un señor mayor, como de 80 años por ahí, o de 78 años por ahí. Entonces, hermano, la iglesia le quedaba cerca, que él llegó, o qué, más o menos 2 kilómetros, 3 kilómetros, ¿cuántos kilómetros más o menos? Bueno, le quedaba como a 2 kilómetros, más o menos, que yo puedo saber, porque no era una cosita de que un caminito leve, sino que eran caminos, ya usted sabe, subiendo y bajándolo. Wow. Muy importante. Bien. Como ustedes pueden escuchar, mi gente, estas son experiencias del tiempo del ayer. El evangelio no fue todo el tiempo tan fácil como hoy nosotros estamos viviendo el evangelio. Ayer la gente tuvieron que guayar una yuca de verdad para poder, sí, hermano, porque como dicen, sí. la yuca. Eso se guayó una yuca bien. Hoy la gente, usted ve que no, que somos predicadores, pero para ser predicador hubieron una gente que pasaron lucha, hermano. Sí.
un punto muy importante. Sí, Yo estaba trabajando por ahí por Samaná. Y como de costumbre, uno cuando está trabajando y hay personas que no son cristianos, no le habla del evangelio. amén, sí. Y me tocó, yo no sabía hablar con un brujo. Y ese brujo me dijo a mí, mire, el evangelio de antes no es igual que de ahora, porque de antes, cuando yo tenía a mis hijos y había un servicio, yo iba donde ellos y ellos oraban con el enfermo y se sanaban. El brujo diciéndole. Sí. Ay, Dios Dice, mío. pero ahora, usted no sabe cuál es el cristiano ni cuál es el que no. Y el que, ay. Oye, el Tremendo brujo mensaje. diciendo. Ay. Dice, y habían que estaban orando con un enfermo, y yo le dije, miren, échense para allá, que yo voy a sanar al hombre. Y lo sacó lo evangélico, lo moderno, Sí, y fue y hizo la cosa de esa y paró el hombre. eso es lo que yo estoy Una diciendo. vergüenza, eso es una vergüenza. Es una vergüenza. Entonces, varón, ¿qué será lo que hoy se le ha perdido al evangelio? Que usted haya recordado, porque hoy usted ve la gente con pantalón, usted ve la gente con todo. El que quiera entrar es cristiano sin despojarse de nada. ¿Qué es lo que nosotros hemos dejado que el evangelio ha perdido? Mire, lo que pasa es que la Biblia dice acerca de la apostasía. Amén. Y usted sabe que estamos en los últimos tiempos ya. Y la apostasía se ha metido en la iglesia. Es decir, ¿quién ha dejado que se metan? Ok. ¿Quién ha dejado que se metan? Y el mismo brujo me dijo a mí, usted ve hombres que tienen hasta de a 2 mujeres. Cuando yo me case con mi mujer, si mi mujer se va, yo voy y la busco porque esa fue la que Dios me dio. El mismo brujo diciendo. El mismo brujo diciéndome. Ahora hay doble recasamiento. Pero yo entiendo que nada más es uno. Donde quiera que se mete esa mujer, yo voy y la busco. Wow. Porque que esa es la que me pertenece a mí, mientras vida tenga. Oye, No pero, son dos, es esa. mire, hermano, eso es tremendo. Un hombre que no conoce a Dios, un hombre que está en otra línea, Sí. hablando de esa forma. Hoy usted le habla a un pastor y usted le dice a un pastor que, muchos pastores, no son todos, usted le dice que no hay recasamiento, le dicen, no, eso era antes que no había recasamiento. Si la mujer fue infiel, yo me voy a casar otra vez. Y muchas veces usted ve que quieren hasta que la mujer sea infiel para cambiarla, porque eso es lo que se está viendo. Entonces, cuando usted analiza también la cosa, como que eso es lo que le ha quitado, como esa seriedad al evangelio, Sí. ese poder que tenía el evangelio. Entonces, hermano, porque también usted ve que la gente anda con cadena, o no. Usted ha visto a algunos cristianos con cadena y cosas así. En otra parte, lo he visto. Ok, Llamados a cristianos. ok. Con cadena, con la uña pintada, con pantalones. Es una vergüenza, una vagamundería. De antes, es que esa misma gente que están en eso, de antes no eran así, pero ahora han cambiado. O sea, ok. O sea que ellos traían un evangelio Puro, pero ya lo cambiaron. Entonces mira, si el que vivió el tiempo de antes cambió, entonces ¿qué le dejan a los jóvenes? Los jóvenes entonces ya pueden hacer lo que les dé la gana. Ok. Bueno, hermano, fue un placer, de verdad que sí, porque es muy importante recordar cómo era ese evangelio del ayer. Entonces, me gustaría ya que usted le dé un consejo final, porque mucha gente de diferentes países van a ver la entrevista y aquí mismo en el país, me gustaría que le dé un consejo ya final para nosotros entonces concluir con esta entrevista. Sí, es así. Yo le puedo aconsejar que vuelvan a la senda antigua. Amén. Que el evangelio, la palabra de Dios no cambia. El hombre sí cambia, pero la palabra de Dios no cambia. Amén. Y la diferencia no importa, pero mientras la persona vive, puede retroceder y volver a la senda antigua. Gloria a Dios. Esa es la realidad. Volver, ese es mi consejo para
Y no de boca, hermano, porque mucha gente está volviendo de boca, solamente dicen volver a la senda antigua, pero el que está diciendo volver no está volviendo. No está volviendo. No está volviendo. Entonces es bueno volver, pero que se haga en la acción. Porque hoy, lamentablemente, nos estamos quedando muchas veces con la palabra Sí. de senda antigua, el evangelio de ayer, pero no queremos vivirlo, porque Eso. vivirlo es lo importante. Sí, para que puedan entender mejor. Sí, Cuando hablo de senda antigua, sí. no está diciendo que usted tiene que andar en un burro hoy. No, no. Sí. No le estoy diciendo que tiene que ir a la valla a mano. Claro, es muy importante. Usted ve, Sí, lo que le estoy queriendo dejar dicho es que, por ejemplo, ningún cristiano puede estar más atrás que los demás, sino que debe de trabajar como hombre y mujer de Dios para tener un desarrollo exacto. Sí, se entiende muy en la bien. familia. Claro, Ahora, cuando hablo de la senda antigua, es que la palabra de Dios no cambia. exacto. El hombre puede cambiar, Sí. pero la palabra de Dios no cambia. Todavía no he escuchado que se ha hecho una reunión en el cielo para cambiar la palabra. Esa sí fue buena. Es una realidad, hermano. No se ha hecho reunión. Todas esas reuniones se hacen aquí. Vamos a cambiar esto. Vamos a cambiar aquello, pero Dios no ha hecho Ninguna reunión ha hecho. Amén, amén. Que yo sepa. Claro, eso es así. Yo lo apoyo 100%. Es así. Bien, mi gente. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Esperando en el Señor que ustedes disfruten cada entrevista que se le está haciendo a aquellos ancianos del ayer. Disfruten, pongan su comentario, compartan esos videos con otras personas que están interesados en ver cómo era la pureza del evangelio del ayer. Así que Dios me le bendiga mucho, Dios me le guarde, será hasta la próxima. Amén.